capítulo 12 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En este capítulo el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de estos dones espirituales y en un contraste de aquel extravío del que él mismo habla, que implicó en un momento dado ir tras ídolos mudos. Una expresión sin duda muy interesante, debido a que Pablo enfoca estos dones de los que está conformada la iglesia de Yeshua a través de las personas que conforman y que mantienen una unidad en el espíritu. Esto es muy importante. Y a pesar de esa diversidad de dones, lo que representa en su momento pues un antagonismo total respecto a aquel extravío del que va a hablar Pablo, en quienes van aún tras ídolos que son mudos. Y esto es muy importante porque Pablo va a hablar de esta unidad del espíritu. Y ahorita tú te preguntarás, bueno, ¿qué pasa? Porque pues y mucha gente se estresa, se preocupa. Unos están celebrando Rosh Hodesh apenas, otros ya celebraron desde antes, en fin. No te preocupes que este tema no te inquiete en el espíritu a ti. Lo dije desde un principio, lo que tú debes de considerar es que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo por una convicción plena, propia. Que estás convencido de lo que estás haciendo, que estás convencido porque tú ya te hace convicción. Lo que tú ya analizaste, lo que tú estudiaste y no tienes duda, porque de otra manera te cuenta por pecado. Así es de que, a pesar de que muchos piensan diferente, fíjate bien lo que te voy a decir. No significa que estemos divididos, porque a unos les da un entendimiento el Señor, a otros les da otro entendimiento, y llegará el momento en que todos pensaremos de igual forma. ¿Por qué? Porque lo va a definir uno, y ese es nuestro Yeshua, nuestro Mesías, cuando Él regrese. Mientras tanto, nosotros en aras de querer agradar al Señor, es que nosotros estamos continuamos analizando pasajes bíblicos, antecedentes históricos, oramos al Señor para que nos dé revelación y entendimiento, en fin. Y todo esto debe ser en una actitud de paz, un espíritu de shalom, de paz completa, y no de controversias, no de discusiones, no de contención, justo como lo dijo Pablo en el capítulo anterior. Nosotros no tenemos esa costumbre, no debemos tener esa costumbre. Sí debemos de disertar, debemos de aclarar, debemos de exponer unos puntos de vista y otros puntos de vista, a fin de que tu punto de vista también tenga de alguna manera un porqué, un motivo razonado. Quizás piensas diferente, bueno, ¿por qué? Lo debes de exponer de esa manera. Así es de que bueno, en este capítulo entonces Pablo va a tratar este tema de los dones espirituales, y nos lleva a este análisis hasta los capítulos 13 y 14 continuos de esta carta, en donde vamos a estudiar estos diversos dones espirituales, lo que implica estos dones dados a la iglesia, para qué fueron dados y el propósito que deben cumplir en el cuerpo del Mesías. Todo aquel que ha recibido este honor, este gran honor de haber recibido un don espiritual. Y dice el verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y bueno, la palabra dones, cuando es referida a aspectos espirituales, se utiliza la palabra charismata en el griego, y esta palabra a su vez deriva de otra palabra griega, que es la palabra charisetai, que significa mostrar favor o dar libremente. Esta palabra se encuentra muy relacionada con la palabra gracia también, aunque no es lo mismo. Está muy relacionada con la palabra gracia, que en el griego es la palabra charis,
que como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, pues tiene que ver con esta influencia divina, sobrenatural, en el espíritu de las personas que les hace obrar en consecuencia. ¿Okay? Y esto es la gracia, es un regalo que recibimos de Dios y que no depende de nuestra propia decisión, quizás, de momento, sino porque lo anhelamos, por supuesto, sí, lo anhelas, pero es el Señor quien a su momento te da este gran regalo con todo el propósito de generar una reacción en tu vida. ¿Okay? Esta es la gracia. Y en este sentido podríamos entender la expresión de dones espirituales como la capacidad que recibe un creyente en su espíritu de forma sobrenatural de parte del Espíritu Santo, del Espíritu de la Santidad, y no por atributos personales. Esto es fundamental que lo entendamos. No es por atributos personales con el objeto de llevar a cabo una labor específica relacionada con la proclamación del Evangelio, sino esto que puedes hacer, llevar en un momento dado, si es que es un don espiritual, es por obra sobrenatural. Y entonces, en este sentido, es importante que nosotros aprendamos a diferenciar entre dones espirituales y los talentos o las habilidades personales de cada quien. Son cosas distintas que, como ya lo hemos mencionado, los dones espirituales son recibidos por las personas, pero por algo que no hayan hecho, perdón, algo que no hayan merecido realmente. No necesariamente porque lo hayan merecido. De ahí la importancia de ser conscientes de que no se recibe un don espiritual por hacer méritos. Los dones espirituales no se reciben en esas circunstancias. Y vemos ejemplos claros, ¿sí? Claros, característicos de esta circunstancia. Por ejemplo, haz de cuenta, un ejemplo muy claro. Moisés, ¿qué fue lo que recibió? Imagínate la gran labor que recibió, pero a final de cuentas él ni siquiera quería recibir esa gran responsabilidad de dirigir, de ser líder de Israel, de ir y liberarlo por mano de Dios. Es un ejemplo, pero en la escritura hay muchísimos ejemplos, en los mismos apóstoles de Yeshua, que dime tú, Mateo, es un cobrador de impuestos que a final de cuentas en su vida quizás se pudo haber imaginado y sin embargo recibió un don. Todos los apóstoles estaban en circunstancias totalmente quizás adversas, y eso es un ejemplo muy claro de lo que es un don espiritual y no necesariamente tiene que ver con tus capacidades personales. Por otro lado, hablar del talento que las personas tienen para determinadas circunstancias, pues es algo que efectivamente han desarrollado por sus propias capacidades, pero también quizás por haberlo heredado de sus padres. Muchas veces tus hijos tienen adquirieron ya cosas por genes que tú heredaste en ellos. Y esto nos indica muchas veces que hoy puede estar ejerciendo muchas personas pueden estar ejerciendo determinadas actividades que son producto de sus capacidades personales, intelectuales incluso, en cuyo caso estamos hablando de personas que ejercen un talento incluso en el aspecto espiritual. Y la fe, ¿sí?, en un momento dado no tiene implicación directa en esto. Haz de cuenta, a lo que yo me refiero es que hay una separación aquí de estas habilidades de un don espiritual. ¿Por qué? Porque tu capacidad, la capacidad intelectual que tú tengas, que ya hayas desarrollado, no necesariamente implica un don espiritual. Cada quien debemos discernir si la actividad que realizamos es producto de nuestras propias capacidades
o si lo que hacemos es un don espiritual otorgado por Dios, en cuyo caso estamos hablando de un regalo de parte del Señor para llevar a cabo un servicio, ¿sí? Un ministerio. Y en este sentido, fíjate que hay un error muy común que se comete desde hace mucho tiempo en las iglesias, en las congregaciones, en este aspecto, en que los líderes se confunden y confunden también a las personas cuando reciben a algunas personas con habilidades, determinadas habilidades en determinadas cosas, en determinadas actividades, y les asignan alguna actividad en específico ahí en la congregación. Y les aseguran que tienen un don espiritual con el cual pueden servir a la iglesia. Y las personas así lo manifiestan. Un ejemplo claro de esto, ¿cuál podría ser? Bueno, una persona, una joven o una mujer o un varón, que desde pequeño sus papás lo mandaron a instruirse en la música, por ejemplo, ya sea en canto o ya sea en instrumentos musicales, en el tocar el piano, el violín, etc. Y ya tiene años, resulta que cuando llega a la iglesia, pues bueno, participa en el servicio musical. Pero llega el momento de esta confusión en que le dicen es que tú tienes un don. Toca muy bonito, sí, sí, ya tiene 10 años en la escuela, aprendiendo. Canta muy bonito, sabe muy bien entonar las notas musicales, altos y bajos, solfeo, impostas la voz, perfecto, sabes de canto, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes un don. ¿Realmente será así? No necesariamente, no necesariamente. Pero ¿cuál es el problema? Lo de menos es, bueno, se confunden y dicen, no, sí, eso es lo de menos pensarlo así. ¿Saben cuál es el problema? Que el problema es que cuando las personas realmente no tienen un don, sino que es una habilidad personal que han cultivado ellos, en el ámbito espiritual de estas personas empieza a haber una distorsión de la realidad. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque entonces las personas comienzan a llevar a cabo esta actividad seguras de que es Dios quien les dio ese don espiritual. ¿Y qué sucedió con Coré y los que le seguían? ¿Recuerdan? Ellos estaban seguros de que merecían el sacerdocio. Querían desechar a Aarón y a los levitas y decían, no, bueno, nosotros queremos ejercer el sacerdocio y el Señor les dio una lección impresionante. ¿Por qué? Porque el don es otorgado de forma sobrenatural por el Señor y no por muchos méritos que tú consideres que hayas hecho. Y ese fue el error de Israel. Llevaban a cabo ciertos méritos y ya consideraban que ya se la merecían. Por eso tú hoy tienes que analizarte tú mismo. O sea, no se trata de andar juzgando a unos y a otros. Tú sí, tú no tienes el don. Tú sí tienes el don. No, pues nosotros quiénes somos. No. Eso debe analizarse a título personal y con mucha responsabilidad, con temor del Señor, con temor reverente, con mucho respeto. Y si es una habilidad tuya, bendito Dios porque te ha dado esa habilidad y te ha dado esa capacidad del Señor. Porque Dios ya da las capacidades. Por supuesto, desarróllala y sirve con todo tu cariño, con todo tu amor en ese ministerio, en ese servicio que tú estés otorgando. Pero hay que corregir la idea si es que la tenemos equivocada. Por nuestro propio bien. Por nuestra propia edificación espiritual. Y quizás mucho mejor está la expectativa de recibir un don de forma sobrenatural, aparte de las capacidades que tú tengas. Pues eso sería maravilloso. Así es de que es mejor mantener esta diferencia. Y en este sentido, pues es importante aclarar que todas aquellas personas que prestan este servicio a la congregación, también, por otro lado,
con sus talentos, sus habilidades, a ellos siempre hay que agradecerles el servicio que dan, porque es un servicio que te dan a ti si es que tú te congregas. Siempre hay que ser agradecidos. ¿Y por qué? Porque también el Señor en su momento lo va a recompensar. Así es de que el hecho de que no sea un don espiritual sobrenatural dado a las personas no significa que no tenga recompensa por el Señor. Por supuesto que van a ser recompensados, claro que sí. Pero creemos importante hacer esta diferencia, ¿sí?, de lo que es un don espiritual recibido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, y lo que son habilidades, ¿sí?, ejercidas por las personas. ¿Okay? Verso 2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema al Señor, llama maldición al Señor. Y nadie puede llamar a Yeshua Señor sino por el Espíritu Santo. Y es obvio, muy obvio, aquí la referencia a quienes en un momento dado maldijeron a Yeshua: los líderes judíos y muchos que le seguían. Mucho pueblo judío, sus hermanos de Pablo, hablaban de Yeshua como anatema, como una maldición. Y por supuesto que ellos jamás en su momento pudieron haberse referido a Yeshua como Señor. ¿Por qué? Porque simplemente la palabra Señor implica autoridad. Cuando tú le llamas Señor a Yeshua, le estás diciendo que tú te sometes a su autoridad. Y aquí Pablo refiere con toda claridad que pues está hablando con creyentes, por otro lado, que dejaron de ser gentiles. Y esto es muy importante aclararlo, porque hay quienes asumen que la comunidad de Corinto estaba compuesta por gentiles. Tú dejas de ser gentil en el momento que te conviertes a Dios. Y si Pablo le está enviando una carta a la comunidad de Corinto, en una comunidad ya constituida de creyentes, dejaron de ser gentiles, fueron gentiles. Por eso Pablo, fíjate lo que dice: sabéis que cuando erais gentiles, está hablando en tiempo pasado. Pero hay quienes asumen, en algunos, por ejemplo en el capítulo anterior, en donde Pablo habla de la Pascua, y les empieza a llamar la atención que incluso hasta se habla de la comida, que unos incluso hasta beben y se emborrachan, etcétera. Y dicen: pues es que está hablando de gentiles. No, no es cierto, señores. Está hablando de los creyentes que estaban cayendo en esos pecados, en ese gravísimo error. Hoy los judíos se emborrachan en el carnaval de Purim y son creyentes, son observantes. Y eso nadie lo va a negar. Son creyentes en Dios, no en Yeshua. Son observantes. Pero eso no significa que sean gentiles. Igual, la comunidad de Corinto no estaba compuesta por gentiles, eran personas que ya se habían convertido al Señor. Y por eso aclaro este punto, porque muchos consideran, hablan en ese tema, cuando de repente ven aspectos así como que muy, muy fuertes que estaba señalando Pablo, está hablando de los gentiles. No, Pablo no se metía con los gentiles, pues él mismo lo dijo, recuerden el capítulo 5, porque yo voy a juzgar a los de afuera. ¿No juzgamos a los de adentro? ¿A los de la iglesia? Entonces, solo para aclarar que si tú tenías esa idea equivocada, porque hay quienes lo comparten de esa manera, de ninguna manera la comunidad de Corinto estaba compuesta, ya no eran gentiles, y aquí Pablo lo está aclarando. Así es que en esta ocasión Pablo hace un énfasis respecto de quienes se decían que hablaban por el Espíritu de Dios, pero que a Yeshua lo menospreciaban.
a grado de considerarlo una maldición, sin entender el propósito de su sacrificio. Por ello, al referir que cualquiera que puede decirle Señor a Yeshua en el Espíritu, ¿sí?, por el Espíritu Santo, pues tiene que ver con el reconocimiento en el espíritu de las personas de que Yeshua es el Hijo de Dios y es su Señor. Tú le dices Señor a Jesucristo, a Yeshua, a Jesús. ¿Por qué? Porque reconoces su autoridad sobre ti, sobre tu vida. Un reconocimiento que provoca que a Yeshua le digamos Señor con plena convicción del alma. Hechos capítulo 2, verso 36. El apóstol Pedro, en esta disertación, después de la manifestación del Espíritu Santo allá en Pentecostés, concluye diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, hablando de todo el pueblo de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Dios lo ha hecho autoridad sobre su pueblo. Así que Yeshua advirtió que esto pasaría también, por otro lado, con quienes recibían esta capacidad de reconocer que Yeshua es el Señor, porque sería el propio Espíritu del Padre quien le daría a los hombres testimonio de que Yeshua es el Señor. Dice Juan capítulo 15, verso 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces aquí estamos viendo claramente que no es lo mismo que tú creas simplemente por decir que crees, y cuando dices creo porque en el Espíritu estoy plenamente convencido y como consecuencia vivo de esa manera. Entonces sí eres un creyente. Pero cuando dices creo, pero tu vida está hecha un desastre, no tienes convicción. El Espíritu de Dios no te ha dado testimonio acerca de Jesucristo. En este sentido debemos tener mucho cuidado con quienes hacen lo contrario a lo que genera la verdadera convicción de haber recibido el testimonio del Espíritu de Dios. Porque hay quienes, en lugar de glorificar al Señor, que es una consecuencia inmediata de que el Espíritu de Dios ya te dio testimonio, se glorifican a sí mismos. Es decir, se promueven ellos mismos y otros promueven a otros, a los líderes, ¿no? Sigan a fulano de tal. ¿Cómo que sigan a fulano de tal? Siga a estudiantes de la Biblia, porque ahí está la verdad, ¿eh? O sea, no, por favor no hagan eso. Promuevan a Jesucristo. Promovamos al Mesías. Porque de esto está hablando Pablo. Si Dios ya te ha dado testimonio a través del Espíritu, a través de su Espíritu, lo que tienes que hacer es proclamar el Evangelio, proclamar las buenas nuevas de salvación, proclamar a Jesucristo. Sí, comparte lo que de donde te estás alimentando, si consideras que puede ser de bendición a otros, pero eso es otra cosa, eso es un segundo y tercer término. Lo que debe proclamarte y lo que debe preocuparte es que de tu boca salga la proclamación del Evangelio y de su Mesías, de nuestro Mesías. Pero cuando venga el Consolador, que ya vino, Pentecostés, a partir de entonces, a quien yo os enviaré del Padre, como lo hizo el Señor, Yeshua, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio, nos ha dado testimonio acerca de Yeshua. Así es que no necesitamos desgastarnos en andar
discutiendo entre unos y otros y qué ministerio sigues y qué ministerio. Eso es verdaderamente vergonzoso cuando ya tienes este testimonio acerca de lo que debes de proclamar. No nos proclamemos a nosotros mismos, no proclamemos de nuestra boca el servicio de otros, sino a quien sirven todos. Porque somos de un mismo espíritu. Todos recibimos esta revelación de un mismo espíritu. Y es un mismo Mesías. Es un mismo cuerpo. Somos parte de un mismo cuerpo, a pesar de que unos piensen de momento de una forma y otros piensen de momento de otra forma. Y el testimonio más claro, como yo les decía al principio, es que unos han tenido que retroceder acerca de su afirmación cuando dicen: en este ministerio adoptamos esta posición. Perdón, pero has tenido que cambiar. Hemos tenido que cambiar y avanzar en aras de la humildad en el espíritu, en aras de seguir al Señor, un mejor conocimiento, de querer conocer verdaderamente al Señor. Todos, absolutamente todos, y créeme que continuaremos avanzando, continuaremos cambiando quizás posturas. Y eso no está mal. Al contrario, qué bueno, gracias a Dios, porque seguimos avanzando. Juan capítulo 16, verso 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Está hablando Yeshua acerca de esto que te está dando testimonio a ti. Y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así es que bajo esta advertencia, Pablo va a comenzar a hablar de esta diversidad de espíritus, ¿sí? De dones espirituales, no diversidad de espíritus, esta diversidad de dones espirituales, los cuales son entregados a los creyentes con propósitos específicos para el servicio, y son entregados por el Espíritu de la Santidad. Dice el verso 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y lo aclara, no importa cuántos dones reciban ustedes, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí viene lo más importante. O sea, todos estos dones que recibimos, que en un momento podemos recibir de parte del Espíritu de Dios, vienen acompañados de la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, porque este don que recibes debe ser desarrollado bajo un lineamiento específico establecido por Dios. No son tus propios lineamientos. Por eso es un gravísimo error que en los ministerios se desgasten las personas con todo el ánimo, quizás buen ánimo de promover el evangelio, etcétera, lo que tú quieras, pero sin la manifestación del Espíritu. ¿Por qué? Porque te vas a equivocar. Porque el provecho no va a surtir efecto. Dice claramente: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Esta manifestación del Espíritu son, por decir algo, las reglas de Dios, la línea que tú debes seguir para que finalmente ese don que ya recibiste sea de provecho al cuerpo, a la iglesia. Pero ¿qué pasa si de repente empiezas a tener ideas? ¿Empiezas a desarrollarlas? Pues sí, ya recibiste el ministerio, pero ¿qué pasó?
no va a ser de provecho a la iglesia, no va a ser de provecho. Te vas a equivocar. Ya te desgastaste a la gente, te desviaste del propósito específico y más fundamental, más importante. ¿Por qué? Porque quizás desatendiste la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Debes ser consciente que cada don espiritual es recibido, viene acompañado con una manifestación del Espíritu de Dios. Es decir, con un expreso, un manifiesto, un contrato, es decir, como un contrato. Vamos a poner un burdo ejemplo, y perdón por el ejemplo. En el contrato Dios te dice, tú me vas a servir, vas a atender, te voy a dar el honor de servirme. Pero estas son las condiciones. Esta es la línea a seguir. Esta es la manifestación del Espíritu Santo. A fin de que le sirva, a fin de que ese don que ya recibiste, pues sea de provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Siguiendo este contexto, el mismo contexto de las palabras del apóstol Pablo, recuerden, él acaba de recordarles a los corintios que antes eran gentiles, lo que significa que antes de ser creyentes era muy fácil que adjudicaran determinados aspectos espirituales a unos y otros dioses. Sin embargo, Pablo les advierte que de ninguna manera ahora pueden pensar así, sino que independientemente de que unos reciban determinados dones y otros dones distintos, eso no significa que se trate de diversos espíritus, sino que son otorgados por un espíritu, ¿sí? Que es el Espíritu de Dios. Por ejemplo, en algunos círculos religiosos se habla de repente de espíritu de lenguas. ¿Ya recibiste el espíritu de lenguas? Bueno, a mí me tocó que de repente me preguntaban algo así. El espíritu el don de lenguas. O el espíritu de lenguas. ¿Ya recibiste el espíritu de revelación? De ciencia. Sí. También el espíritu de ciencia o el don de ciencia decían. Pero aquí quiero referirme específicamente al espíritu, porque así se lo refieren, al espíritu de profecía, por ejemplo, refiriéndose a espíritus específicos de esa manera, asumiendo que son diversos espíritus de los que se habla, pero aquí Pablo nos habla de que de ninguna manera puede ser así. Uno, ¿sí? Porque es uno el espíritu, y el mismo espíritu de santidad que a cada uno da conforme a su propósito. Es un solo espíritu. En consecuencia, los ministerios, los servicios, ¿sí? Como se llamen, no importa, desempeñados por aquellas que reciben estos dones, son guiados por el Señor. Son guiados por el Señor siempre que atiendan a la manifestación del Espíritu de Dios. Siempre que atiendan a los lineamientos para que cumplan el propósito en provecho, en beneficio de la iglesia. Así como la forma en que se desempeñan dichos servicios son de diversas formas también. Estos dones se desempeñan de formas diferentes y en todo existe una condición para verificar que esa obra pues sea de Dios. Y consiste en que todo lo que se haga en esos ministerios por parte de quienes han recibido dones espirituales, de verdad, asimismo reciben esta manifestación del Espíritu de Dios a fin de que esos servicios sean de provecho. Así es que un verdadero ministerio, o un ministerio fiel al Señor, nace como consecuencia de un don espiritual. Y tiene que caracterizarse por tener la naturaleza y los atributos de Yeshua. Porque a eso vino el Señor, a servir. Él lo enseñó, lo dijo, lo repitió muchas veces. Incluso cuando los discípulos estaban como que discutiendo a ver quién iba a ser el mayor, ¿qué fue lo que les dijo el Señor? El que quiera ser el mayor es el que debe servir a todos.
La esencia más importante y primordial de un ministerio, de un servicio, es precisamente eso, servirle a todos. Verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, pero dice, según el mismo Espíritu, ¿ok? Está hablando de dos aspectos distintos. Es necesario que podamos diferenciar entre la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Bueno, la palabra sabiduría es una referencia a la palabra que tiene que ver con cordura. La sabiduría tiene que ver con cordura, con inteligencia. En el hebreo la palabra sabiduría es la palabra jochma, que es traducida como entendimiento, se traduce también como inteligencia y también se entiende como actuar con cordura, con lógica. Eso es sabiduría. Proverbios capítulo 1, a partir del verso 2, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. De los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, los tontos. Como vemos, incluso la sabiduría, la palabra de sabiduría que alguien pudiera tener para compartir e instruir a los demás en el contexto de los dones espirituales, pues es un atributo que también otorga el Espíritu de Dios. Puede ser muy inteligente, sí, pero en el ámbito espiritual, pues bueno, tiene que ver con un don. ¿Por qué? Porque la inteligencia, la sagacidad, la sabiduría como tal, entendida solamente en términos humanos, la aplican los estafadores, por ejemplo. Son gente muy hábil, son muy inteligentes, pero no tienen sabiduría de Dios, no tienen sabiduría para aplicarla a final de cuentas en su propio beneficio, porque ese tipo de sagacidad, astucia que aplican estas personas que son delincuentes, a final de cuentas va a actuar, eso va a ser en su propio perjuicio, tarde o temprano. Pero cuando Pablo se refiere al concepto de lo que llamó palabra de ciencia, fíjate, esto es muy interesante porque tiene que ver con un conocimiento adquirido por revelación en entendimiento de las Escrituras. Un conocimiento sobrenatural que no todos son susceptibles de recibir, pero que algunos otros reciben justo para proporcionar un servicio a la iglesia. Ese es el propósito principal. Por ejemplo, en el caso del pueblo judío que no creyó en Yeshua, Pablo se refiere a ellos, a sus hermanos, como aquellos que manifestaban un celo de Dios, un celo por Dios, pero que dicho celo no era conforme a ciencia. Él lo dice así, y es decir, conocían las Escrituras, los judíos sí las conocían, pero no habían recibido la revelación del Hijo de Dios a través de las propias Escrituras. Y en consecuencia, no recibieron la revelación de ciencia para dar interpretación correcta de la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10 a partir del verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero yo les doy testimonio. Dice, soy testigo. ¿Y por qué era testigo? Porque él había salido de ahí. Yo soy testigo de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Eso le pasó a Pablo.
Él se dio cuenta que tenía un celo de Dios, bueno, a grado de perseguir a la iglesia, pero finalmente se dio cuenta de que no era conforme a ciencia, no era conforme a la revelación que da el Espíritu de Dios, para tener un entendimiento con propósito divino. Lo que tenía Pablo era un conocimiento de las Escrituras. Y todos los rabinos y todos los judíos que no creyeron en el Señor conocían las Escrituras, pero no recibieron la revelación, el entendimiento de todo ese cúmulo de saber de forma sobrenatural, a fin de poder ver en las Escrituras plasmado a Jesucristo. Como lo vemos, lo podemos ver tú y yo, que me acompañas en los estudios de la Torah, desde el versículo 1 de Génesis 1. Vemos en los renglones mismos y entre renglón y renglón y tras renglón a Jesucristo y su obra de redención. Esto no lo pudieron recibir sus hermanos de Pablo y se dolía Pablo por eso, porque al final de cuentas él fue sacado de ahí, fue arrebatado de ese manojo de olivos que no quisieron madurar, para ser precisamente testigo de Jesucristo. Y llevar su nombre a todos aquellos gentiles, principales, reyes, gente importante, todos de los hijos de Israel. Efectivamente, la oración de Pablo era en el sentido de que Israel encontrara la salvación, a pesar de que muchos lo rechazaban, hablando de Yeshua. Sin embargo, a Pablo le constaba que el amor de los judíos por Dios les llevaba a tener celos del Señor. Sin embargo, ese celo de Dios que tenían sus hermanos no era celo conforme al conocimiento que trae la revelación de la voluntad de Dios. La palabra conocimiento en el griego es la palabra epignosis, que en el contexto de las palabras de Pablo se traduce como un conocimiento por revelación. Los diversos eventos en los que los líderes religiosos discutían con Yeshua, a través, lo podemos ver en los evangelios, discutían con Yeshua acerca de la interpretación de la ley, pues reflejaban claramente esto, diciendo, Pablo, ellos manifestaban que a Yeshua un celo de Dios, pero bajo su propia justicia. Y eso fue provocado en gran manera pues, por haber insistido durante muchos siglos en llegar al conocimiento de Dios, y continúan, quieren llegar a continuar, insisten en continuar, en llegar al conocimiento de Dios mediante sus propias fuerzas, mediante su propia inteligencia. Sí, el pueblo judío es un pueblo sabio, muy inteligente. Ha dado científicos a través de los siglos a la humanidad, etc. Y continúan con esta sabiduría. Sí, nadie lo va a negar. Pero no es conocimiento, no es ciencia. Conforme a la voluntad de Dios, para conocimiento de Él. Aquí Pablo nos está diciendo claramente por qué razón hoy en día tú no debes confundirte. Todo el mundo piensa en eso. Piensa en el pueblo judío, no, pues que sí, Dios los tiene así, porque sí, yo no niego que la misericordia de Dios y por su voluntad y porque su palabra es firme, mantenga al pueblo judío y continúa, pero no significa que tú debas de adherirte a ellos. De ninguna manera. Pablo, cuando habló del buen olivo, habló de Israel, del natural, de los padres. Y que en el tiempo de Pablo, pues estaba Judá, identificado. Pero recuerda, a Pablo cuando llegó a Jerusalén le dijeron, hermano, hay millares de judíos que han creído en el Señor. Pero mientras estos que estaban allí en Jerusalén querían matar a Pablo. Entonces no nos confundamos. Pablo, cuando habla del buen olivo y de las hojas derramadas, cuando el Señor, que finalmente el Señor aplica disciplina, no significa que se haya olvidado de ellos. Va a llegar un momento al fin de los tiempos, cuando venga el Señor,
o antes quizás, en que van a tener una oportunidad importante en que reconozcan al Hijo de Dios, en que lloren cuando le vean, como conforme la profecía se va a cumplir. Pero hoy no es el momento. Hoy no es el momento en el que tú debes de adherirte a ellos. A los que debes de adherirte es a los millares y millares de judíos que creyeron en Jesucristo y que dejaron el judaísmo para adherirse a la iglesia de Jesucristo. A esta iglesia que sería edificada en esa roca, como el Señor le dijo a Pedro. Y en esta roca edificaré mi iglesia. No estamos sustituyendo a nadie. Nadie sustituye a nadie. El Señor es el que crea. El Señor es el que edifica. Y a partir de Él, como sus propias palabras fueron expuestas. Es por ello que Pablo aclara que ya sea que tengas palabra de sabiduría o que tengas palabra de ciencia, una y otra son dadas por el mismo Espíritu. Por el mismo Espíritu de Dios, a fin de que ambos dones sean usados con propósitos para el reino. Verso 9, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Bueno, ustedes ya conocen el concepto original de fe, que tiene que ver con obediencia, con fidelidad a la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe. De manera que el autor de la carta a los Hebreos, al referir el concepto, lo expone como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y cita a los antiguos, a los patriarcas, ¿sí? A aquellos antiguos hebreos que tuvieron vidas plenas con la seguridad de que todo lo que Dios había prometido para su pueblo lo cumpliría. Y eso, por supuesto, que es un don que solo es dado a las personas por el Espíritu de Dios. Eso es un don de forma sobrenatural, porque muchos aseguran tener fe y creen en el Señor, pero realmente sus vidas dan testimonio claro de que no creen. Y en este caso, para el tiempo de los apóstoles, Pablo tuvo que referirse a este don que, aunque también fue dado de forma sobrenatural, ¿sí? Estamos hablando de el espíritu de sanidad, perdón, los dones de sanidad del que está hablando aquí. Para este tiempo, quienes sanaban a los enfermos, los apóstoles. Entonces aquí, por supuesto, Pablo tuvo que haberse referido a este don precisamente porque fue dado con propósitos para provecho de la iglesia. Pero en este caso fue muy específico para los apóstoles. Y cuando hablamos de sanidad, también hablamos incluso de que ellos mismos sanaban de la muerte, es decir, resucitaban muertos. ¿Se acuerdan de aquel joven Eutico, llamado Eutico, que se quedó dormido en el segundo piso cuando Pablo estaba disertando después de haber terminado el Shabbat? Ya era de noche, le dio sueño, se cae el joven y se muere. Pablo va y lo resucita. Impresionante. Hechos capítulo 1, verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, como vemos, la promesa de Yeshua acerca de estos dones a los que se refirió como poder que recibirían los apóstoles, específicamente ellos, efectivamente se cumplió justo 10 días después de que Yeshua ascendió al Padre. Se cumplió la promesa de Yeshua con la manifestación del Espíritu Santo allá en Pentecostés. ¿Ok?
¿sí? A partir de ahí los apóstoles comenzaron a servir con dones de sanidad a la comunidad de los creyentes. Y luego continúa ahí, el verso 10 dice, a otro el hacer milagros. Pues como vemos, estos dones que fueron dados a los apóstoles, hoy en día ya no operan con la misma razón que fueron dados a los apóstoles. Hablando de milagros literales, por supuesto, y en el caso de los apóstoles, esos dones fueron puestos al servicio de la iglesia del Señor. Y luego dice a otro profecía. Y en el caso de la profecía, pues sabemos también que tiene que ver con hablar la palabra de Dios, tal y como sucedió con el profeta Ezequiel, por ejemplo. A pesar de que era un profeta y que efectivamente recibía visiones, cuando le da el mandamiento el Señor a Ezequiel, le dice, profetiza, pero literalmente dice la Escritura, habla mi palabra. Entonces aquí debemos entender que otro aspecto de la profecía, del cual cuando no tienes esas visiones que tenían los profetas, pues tiene que ver con la palabra de Dios, el conocimiento de su palabra. ¿Quieres ser profeta? Estudia su palabra, conoce su escritura, conoce su voluntad. Conoce la voluntad que Dios tuvo, que Dios tiene y que Dios tendrá. Es la profecía más segura. Ezequiel capítulo 37, verso 3, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le pregunta el Señor al profeta. Dije, Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yud-Hei Bab-Hei. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vuestra carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado. ¿Qué fue lo que habló? Esto literal que fue palabra de Dios. Eso no hizo otra cosa, ¿eh? No se puso a imaginarse qué tendría que decir Ezequiel. Literalmente, el profeta expresó de viva voz lo que Dios le dijo que dijera. Y profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Aquí viene la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor Dios, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Esta es la palabra de Dios. Esto fue lo que tuvo que haber expresado de viva voz el profeta. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Así es de que, ¿te ha dado don de profecía el Señor? Yo creo que sí. Conoces la palabra de Dios y la hablas, la expresas. ¿Cómo? No en base a tu imaginación, sino como lo hizo el profeta. Dices, hablas literalmente lo que está en su palabra y no como quisieron hacer en su momento Israel, que a su manera. Querer encontrar los misterios ocultos a través de la cábala y empezar a disertar una serie de cosas que al final de cuentas les lleva a la fantasía muy lejos de la profecía tal cual, que es lo que hace que resuciten los huesos secos, que es lo que tú y yo buscamos. No por nosotros, sino por su palabra. A otro discernimiento de espíritus,
y esto es algo súper importante, porque gracias a este don es que podemos discernir a espíritus engañadores que hablan las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, tal cual Pablo lo aconsejó a Timoteo, por ejemplo, y precisamente Pablo le hace advertencia a Timoteo por causa del Espíritu de Dios. Dice 1 Timoteo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate bien lo que está diciendo el consejo de Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Le está diciendo a Timoteo: ten cuidado, porque muchos de los que están en la iglesia, en la congregación, van a ir y van a escuchar a espíritus engañadores. Y estos que están contigo en la iglesia van a apostatar de la fe, se van a alejar de la verdad. Qué terrible. Voy a leer nuevamente el verso 1 de 1 Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo es que se van a alejar de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo está preocupado no por aquellos que hablan mentira, que hablan y que andan disertando o queriendo enseñar lo que no es bíblico. Por ellos no se está preocupando Pablo. A ellos Pablo ya los tiene como espíritus engañadores. Ellos ya están perdidos. Ellos ya tendrán su juicio, ya tienen su juicio. Se está preocupando por las ovejas, por quienes están siendo confundidas. Y que por causa de andar escuchando lo que no deberían, van a apostatar de la fe. Por eso, una vez más, no importa si tú y yo diferimos, no vas a dejar de ser mi hermano, no voy a dejar de amarte, no voy a dejar de servirte. Pero por ti mismo, que lo que tú creas y lo que tú hagas sea de plena convicción, por tu salvación, a fin de que no te cuente por pecado delante de Dios. Y dice el verso 10, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Estos dones que van de la mano, pues tienen que ver con los idiomas y su correspondiente traducción. Y una vez más, el ejemplo más característico de la manifestación de este don fue lo que sucedió en Pentecostés, precisamente, en donde los judíos, ¿sí?, que venían de otras naciones a la fiesta del Señor, porque era un mandamiento que se presentaran en el templo para Pentecostés, comenzaron a escuchar a los discípulos de Yeshua hablar en los idiomas de sus tierras, de donde ellos venían. Idiomas que estos discípulos de Yeshua jamás en su vida habían hablado, pero idiomas finalmente, y por eso dice, escuchamos hablar en lenguas. Esas lenguas de fuego que aparecieron sobre ellos era lo que estaba representando. Idiomas sobrenatural. De forma sobrenatural, lo que estaba diciendo Dios a estos que estaban en ese lugar en Pentecostés es: mi palabra va a ser proclamada por toda lengua sobre la tierra, de forma sobrenatural. Y hoy en día está sucediendo. Posteriormente, Pablo también enseña acerca de este don de lenguas, refiriéndose a la mayor necesidad de lo que se habla en la congregación, los que para los que escuchan, o por lo menos haz de cuenta. Por ejemplo, Pablo dice: mira, es importante que en la iglesia, cuando tú oras, si es que oras en voz alta, que te entiendan lo que estás orando,
Pero si estás hablando en otro idioma, en un idioma que no entienden y no hay traductor, mejor ora para ti y ora para el Señor. Ora al Señor y ora para ti, pero no que no se genere una confusión. ¿Sí? Habla de las lenguas. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Verso 11, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera Corintios capítulo 14, verso 26. Esto lo vamos a ver más adelante, pero vamos a adelantar este pasaje. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todo, absolutamente todo. ¿Piensas diferente? Qué bueno. Eso no es un problema. Compárteme lo que piensas. Yo te comparto lo que pienso. Pero con todo el propósito de que tú y yo tengamos un mismo fin. ¿Cuál? Edificarnos y no contender. Verso 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, o a los más tres, o por turno, y uno interprete. ¿Qué significa esto? Ok, si estás en Corinto y los de Corinto hablaban, ¿qué idioma hablaban en Corinto? Bueno, imagínate que hablan en en latín, ¿no? Por decir algo. O en griego, más bien, en griego. Hablan en griego, la mayoría. Y llega un extranjero que habla otro idioma y comienza a hablar en otro idioma. ¿Qué es lo que está aconsejando Pablo? Bueno, que haya alguien que pueda traducir para que todos los que están en la congregación entiendan lo que está hablando esta persona. Ya sea que esté orando, que esté dando mensaje, lo que sea. Verso 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Hay que tener prudencia, hay que tener un orden. Dice, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Recordemos que para este tiempo, todavía para el tiempo de los apóstoles, había profetas que sí estaban recibiendo visiones de parte de Dios. ¿Recuerdan ustedes aquel profeta que andaba con todos los apóstoles y andaba también en la proclamación del evangelio, que tuvo una visión en la que advierte que Pablo iba a ser detenido, iba a ser preso? Habla de que iba a ser él detenido, apresado, si es que iba a Jerusalén. Y comenzaron a decir los demás, no vayas a Jerusalén porque te va a pasar esto. Y Pablo dijo, no, es que tengo que ir, tengo que cumplir con mi propósito. Así es de que todavía en el tiempo del apóstol Pablo había estos profetas. Pero mayormente, a partir de entonces, y sobre todo en la iglesia, ¿sí?, en las congregaciones que estaban siendo establecidas, ¿de qué está hablando? De aquel que estaba teniendo conocimiento de las escrituras, profetizando, hablar profecía, hablar lo que la palabra de Dios dice. Hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Porque ¿qué es lo que iban a juzgar? En base a lo que está escrito. Exactamente, lo mismo que tú debes hacer. Imagínate que tú consideres que yo en este momento, al hablarte de la palabra de Dios, consideres que estoy profetizando en ese sentido, hablando la palabra, ¿sí? ¿Cuál es tu función? Tienes tu Biblia y por eso les digo, acompáñenme en su Biblia. Porque también tienen una responsabilidad ustedes. ¿Cuál? Juzgar. Juzgar si lo que yo digo está escrito o me lo estoy inventando. Verso 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, dice.
Es decir, está hablando de un orden en la iglesia y ok, sí, tú recibiste un don, tú recibiste otro don, sí, hay que tener prudencia y hay que tener orden. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan, ya te diste cuenta. ¿Qué es lo que tienes que aprender si uno profetiza? Pues la palabra de Dios. Y todos sean exhortados. Lo que hace la palabra de Dios escrita es justo eso, exhortarte. ¿Y en qué momento vas a recibir la exhortación? Pues en el momento que tú estás juzgando y dices, tienes razón, es lo que me está exhortando, tengo que ponerme las pilas. Tengo que poner atención en esto, quizás estoy fallando en aquello, etc. O tengo que mejorar esto. Así funciona la exhortación en quienes son hermanos. Porque son conscientes, están juzgando que lo que está hablando esa persona efectivamente es palabra de Dios, es profecía. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así es. Dios es un Dios de orden, es Dios de shalom. Así de que el mayor deseo y el anhelo de nosotros es que el Señor en su infinita misericordia nos dé a cada cual conforme a su voluntad, a fin de servir con honestidad, pero también con humildad a nuestros prójimos, a todos nuestros prójimos, con el don que habremos de recibir. Amén. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, por este Shabbat tan delicioso, Señor, que estamos teniendo. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque nos abre el entendimiento, Padre. Y gracias por ese don que has enviado, por tu gracia, que es la influencia divina, para creer en todo lo que tu palabra dice, Señor. Que pienso yo es el más grande don que podemos recibir. El creer en ti, en que todas estas cosas escritas son verdaderas, Padre. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera y es para siempre y permanece para siempre, Señor. Gracias por ese don maravilloso que has dado de entender tu palabra, de tener esa luz en nuestro entendimiento. Mi Dios, te pido, Padre eterno, que soples aliento de vida a los huesos secos de la casa de Israel, Señor, de todo tu pueblo, a fin de tener este conocimiento, Padre, a fin de entender tu bendita palabra. Y te pido, Señor, por todas nuestras familias, por los que aún faltan, por este entendimiento, mi Dios, que tu misericordia los alcance, Padre. Te pido, Padre, por tu pueblo Israel, por aquellos que se encuentran enfermos, por aquellos que se encuentran en guerras, Padre. Yo te pido que traigas paz en su corazón aún en esas aflicciones, porque tú en medio de las aflicciones allí estás con ellos, Padre. Sí, Señor. Te bendecimos, mi Dios, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.